erosionado, las alas rotas, el alma envenenada. En un cuerpo humano renací, pero el fuego arde dentro de mí. Cadenas no frenan la voluntad, dragón dormido va a despertar. La ira antigua vuelve a rugir, este mundo me va a oír. Renacer del fuego eterno, mi nombre lo gritarán los cielos. El juicio va a quebrar el tiempo, soy la tormenta, soy el viento. Aquel que se alzó desde el dolor, el último dragón. Él no ha muerto, solo está evolucionando. El cielo arderá. Espadas, traiciones y juramentos rotos. Busco justicia entre mortales locos. Con sangre forjo mi redención. Yo soy el fin, la revolución. Renacer del fuego eterno. Ya no hay cadenas, ya no hay miedo. En mi mirada el firmamento. Soy la furia, soy el fuego. Aquel que juro jamás perdonar. El último dragón. Capítulo 133. Actuar con el destino. Nota del capítulo. Los caballeros negros están completamente cubiertos con armadura pesada negra. Los caballeros con faja negra pueden vestir lo que deseen, pero llevan una faja negra atada a la cintura. Son asesinos. Durante los días siguientes, Ray pasó la mayor parte de su tiempo cerca de la muralla trasera de la ciudad. Mientras tanto, Gary y los demás no dejaban de acosarlo con preguntas, como niños emocionados por una excursión escolar. ¿Cuándo vamos a las cuevas? ¿Ya tienes el plan? Hoy podríamos... Eran insistentes, impacientes. Pero para Ray, lo esencial no era solo cuándo, sino cómo. La seguridad se había duplicado tras el ataque, y ahora, incluso en la puerta trasera, siempre había al menos un maestro caballero o un caballero negro vigilando. Y los caballeros negros eran diferentes. Ray lo notó desde la primera vez que vio a uno de ellos custodiando la puerta roja. Con su habilidad, Ojos de Dragón, percibió una fuerza oscura e intimidante envolviendo su cuerpo. Pero tras su evolución, sus ojos eran más agudos, y lo que antes era imponente, ahora era alarmante. Cuando miraba a los demás, sus auras seguían iguales. Pero los caballeros negros, su energía era aún más densa, más opresiva, como si su armadura estuviera hecha del mismo material que la puerta roja, o quizá diseñada para suprimir algo mucho más oscuro. Y si eran tan fuertes, ¿por qué no aparecieron cuando la ciudad estaba bajo ataque? Demasiadas preguntas, muy pocas respuestas. Ray se encontraba en la parte trasera de la muralla, donde ésta se alzaba junto a una imponente montaña. Desde allí no se veía el horizonte, solo piedra, roca y niebla. Detrás de esa montaña se extendía un campo de montañas,
una de las zonas de caza autorizadas para los estudiantes. Justo en la ladera posterior se encontraban las famosas cuevas, de donde provenían los aullidos de bestias mágicas, especialmente durante la luna llena. Era allí donde Ray creía que existía un acceso oculto hacia los túneles subterráneos, un camino alternativo hacia lo desconocido. Llevaba días observando los patrones de los guardias, estudiando los turnos, esperando un descuido. Finalmente, decidió acercarse a uno de los caballeros que custodiaba la puerta. «¿Puedo ayudarle en algo?», preguntó el caballero, echando una mirada a la faja de Ray, notando su rango como alumno de Avrion. «¿Cuál es el turno de trabajo de los caballeros en esta puerta?». De inmediato, los ojos del caballero perdieron su brillo. Su expresión se vació, como si algo dentro de él se apagara. Con voz monótona, respondió: «Hay un total de 4 guardias en la parte superior de la muralla, en todo momento. Los turnos se cambian cada 2 horas. También hay 2 guardias adicionales junto a la puerta». Ray lo miró con atención. Cuando terminó de hablar, el color regresó a los ojos del hombre. Parpadeó, como si despertara de un breve trance. «¿Puedo ayudarle en algo?». «No, solo estaba observando la montaña», respondió Ray, alejándose con calma. Tal como lo temía, escapar por la puerta principal sería imposible. Solo, con suerte, podría usar a Noir para escabullirse, pero ahora tenía un grupo de 8 personas. Entonces se le ocurrió un plan. Volvió rápidamente a los dormitorios y reunió a todos, incluyendo a Jasmine. Antes de decir una palabra, activó su habilidad Ojos de Dragón para asegurarse de que no estaban siendo vigilados. No sentía la misma presencia inquietante que sintió aquella vez en la biblioteca. Ray explicó su plan con precisión. Al terminar, la mayoría lo recibió con entusiasmo, aunque Sylvia aún tenía dudas. «¿Y si la academia nota nuestra ausencia, qué pasa si no regresamos por un tiempo?», preguntó con preocupación. Gary intervino antes de que Ray pudiera responder. «¿Viste cómo reaccionaron los caballeros cuando estábamos atrapados en la arena? Nos dejaron a nuestra suerte. Si notan que no estamos, dudo que envíen un equipo de búsqueda. Solo nos castigarán cuando volvamos, y aceptaremos eso». Sus palabras provocaron incomodidad, pero eran ciertas. Todos recordaban lo que sucedió en la arena. Recordaban cómo la academia los abandonó. «Entonces, ¿cuándo nos vamos?», preguntó Monk, casi susurrando. «La primera noche en que llueva fuerte», respondió Ray con firmeza. «Debe ser de noche. La lluvia dificultará la visibilidad y los sonidos. Es mejor evitar la atención de los maestros caballeros. Cuanto menos sepan, mejor. Si podemos regresar antes de que se den cuenta, incluso podríamos salir impunes». Todos asintieron. Y como si el destino mismo respondiera al llamado de Ray, al día siguiente se desató una tormenta feroz, lluvia intensa, viento ensordecedor, un aguacero que oscureció los cielos incluso antes del anochecer. El sol se ocultó entre nubes negras, y la tormenta rugía sobre Avrion. Era noche de luna llena, pero ni siquiera los aullidos de las bestias lograban abrirse paso entre el estruendo de la lluvia. El grupo comenzó a reunirse en un callejón, oculto entre 2 casas, justo al lado de la puerta trasera. Uno por uno, fueron llegando por separado, cuidando de no parecer sospechosos. Ray los esperaba, la capucha sobre su cabeza, los ojos atentos. «¿Todos listos?», preguntó con voz firme. Uno por uno, todos asintieron. Ray asintió también, y entonces, con un gesto sereno, abrió su pantalla de estado y puso en marcha el plan. Capítulo 134.
poderosa tormenta. La tormenta sobre la ciudad de Abrión rugía con furia desatada, la peor que se había registrado en años. Las gotas de lluvia caían como canicas de hielo, azotando el suelo y los tejados. El viento silbaba entre los muros, y los caballeros de guardia apenas podían ver a más de 10 metros frente a ellos. Era una noche brutal. Para Ray, sin embargo, era la noche perfecta para escapar. Ocultos tras un callejón cercano a la muralla trasera, él y su grupo aguardaban. Ray, de pie frente a todos, abrió su pantalla de estado y navegó hacia una pestaña específica. Nadie más sabía lo que estaba haciendo exactamente. Solo lo observaban en silencio, sintiendo la tensión en el aire. Su concentración era tal que ninguno se atrevió a interrumpirlo. Entonces, seleccionó 3 nombres en su interfaz. De inmediato, como si una red invisible se hubiese activado, sus mentes quedaron conectadas. Sin mover los labios, Ray habló a todos los seleccionados mediante telepatía. «Es hora. ¿Están listos?» «Listo», respondieron mentalmente. Aunque Ray les había explicado el plan general, había omitido varios detalles. A propósito, muchos del grupo aún eran escépticos. Y con razón. El plan sonaba loco. Todo lo que sabían era que Badger y Sloth serían piezas clave. De pronto, Badger salió disparado hacia los guardias, gritando con desesperación. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Mi hermano! ¡Una bestia mágica se lo ha llevado!» Uno de los guardias se acercó de inmediato, preocupado. «¿Dentro de la ciudad? Llévame hasta donde lo viste por última vez. Voy a llamar refuerzos». Un paso logrado, pero aún no era suficiente. Quedaban 4 guardias en la muralla y otro más junto a la puerta. Fue entonces cuando lo vieron. Una enorme criatura, parecida a un lobo, emergió de la oscuridad, corriendo hacia la puerta. En sus colmillos se balanceaba el cuerpo inmóvil de un niño. «¡Hermano!», gritó Badger con angustia. Era un espectáculo impactante. El lobo, por supuesto, era Noir, convocado por Ray, y el niño en su boca era Sloth. Noir lo sujetaba con sumo cuidado, sin hacerle daño, pero lo bastante real como para convencer a cualquiera. El lobo dio un salto imponente, subiendo a la muralla con la velocidad del rayo. Los guardias entraron en pánico. Por instinto, todos corrieron tras él. La distracción había funcionado. «Se han ido», confirmó Jack desde su escondite. «Bien, es el momento», ordenó Ray. Los 8 miembros del grupo salieron disparados bajo la lluvia, corriendo hacia la puerta. El viento azotaba sus cuerpos, pero nada los detenía. «¿A dónde fueron todos?», preguntó Monk, perplejo. «Ya lo dije. Badger y Sloth se encargaron de llamar su atención», respondió Ray, sin detenerse. Aunque algunos aún no estaban del todo convencidos, lo importante era que el plan estaba funcionando. Ya solo pensaban en una cosa: encontrar al ser divino. Ray y Gary llegaron a la enorme puerta de hierro. A ambos lados, ocultas a simple vista, se encontraban 2 palancas. Sin decir palabra, las activaron al mismo tiempo. La puerta comenzó a abrirse lentamente, chirriando mientras se elevaba. Uno por uno, todos cruzaron. Ray y Gary fueron los últimos. «Jack, cierra la puerta tras nosotros. Quédate alerta. Si pasa algo, avísame». «Cuenta con ello, jefe», respondió Jack, tomando posición. Con la puerta cerrada y los guardias aún persiguiendo a Noir, el escape había sido un éxito. Ray desconvocó a Noir.
El lobo desapareció en un destello, haciendo que Sloth cayera al suelo suavemente. Los caballeros, lejos de allí, finalmente dieron alcance al niño. «¿Qué pasó?», preguntó uno, jadeando. «El lobo me soltó de repente. Saltó sobre la muralla y desapareció», dijo Sloth, fingiendo dolor. Badger llegó corriendo al lugar con lágrimas en los ojos, abrazando dramáticamente a su hermano. «Oh, hermano, estás vivo, gracias al cielo». Desde la distancia, Jack observaba todo con la cara enrojecida por la vergüenza ajena. «Menos mal que esos dos hicieron esta escena y no yo», murmuró. Mientras tanto, el verdadero grupo seguía avanzando, corriendo bajo la lluvia torrencial. Su visibilidad era casi nula. Ray los guiaba por el bosque que separaba la ciudad de la montaña. «¿Estás seguro de que vamos por el camino correcto?», gritó Dan, su voz apenas audible entre el estruendo de la tormenta. «Lo sé. Confía en mí», respondió Ray. No necesitaba ver. Sus ojos de dragón eran más que suficientes. Le permitían ver a través de la oscuridad, entre ramas, sombras y cortinas de agua. Sin embargo, había algo que no dejaba de inquietarlo. La bestia mágica. La misma que había visto meses atrás, descansando pacíficamente en otra colina, ahora estaba en esta montaña, justo en su camino. Y no solo eso, su aura estaba desbordada, como si algo la hubiese alterado profundamente. Ray no entendía por qué se había movido. Por lo general, mientras los estudiantes no cruzaran su territorio, la criatura no interfería. Pero ahora, algo había cambiado. La bestia no solo estaba activa, estaba inquieta, dando vueltas alrededor de la cima como si protegiera algo, o como si sintiera que algo se aproximaba. ¿La tormenta tenía algo que ver, o era la propia bestia la que la había provocado? Una idea se coló en la mente de Ray, helándole la sangre. La energía de esa criatura era descomunal. Ray sabía que como mínimo estaba ante una bestia mágica de nivel superior. Quizás incluso más allá de eso, y aunque él había crecido mucho en fuerza, lo tenía claro. Si se enfrentaban, no tendría ninguna posibilidad. Capítulo 135. No confiable. La tormenta comenzaba a desvanecerse, pero no la tensión que cargaba el grupo mientras seguían su marcha. Finalmente, dejaron atrás el bosque y se encontraron al pie de la montaña. «Yo lideraré el camino desde aquí», anunció Jasmine. Era la única del grupo que había estado antes en esa cueva. De hecho, fue ella quien le habló a Gary sobre su existencia. Pero Ray seguía receloso. ¿Cómo había obtenido esa información? ¿Y por qué? No la confrontó. Aún no. No porque confiara en ella, sino porque su interés por el ser divino superaba cualquier sospecha. Ese segundo sueño que tuvo, sabía que no podía ignorarlo. El grupo comenzó a ascender. A medida que subían, algo extraño sucedía. La tormenta perdía fuerza, como si la montaña estuviera protegida, intocable. Cuanto más se acercaban a la cima, más calma se sentía la atmósfera. Pronto, la lluvia cesó. El viento disminuyó, y el silencio fue reemplazado por el crujido de la nieve bajo sus pies. La zona alta estaba cubierta por un manto blanco que ocultaba las rocas, los caminos, y quizá otras cosas. Avanzaban con ritmo firme. Para un humano sin control de chi, escalar esta montaña habría tomado días. Ellos lo hacían en horas. En medio del ascenso, comenzaron a notar algo extraño, montículos de nieve que parecían cubrir grandes rocas.
Kyle, en particular, no podía quitarles los ojos de encima. Su instinto le gritaba que algo andaba mal. «Oigan, ¿vieron eso?», preguntó de pronto mirando uno de los montículos. «¿Ver qué?», respondió Dan. «Ese montón de nieve. Juraría que se movió». «¿En serio, Kyle?», resopló Martha, frunciendo el ceño. «No estamos para bromas. Este lugar es famoso por estar infestado de bestias mágicas». Justo al terminar de hablar, la nieve comenzó a temblar. Varios montículos se agitaron y se alzaron lentamente, revelando cuerpos colosales, golems de hielo. Eran gigantes sin cabeza, con un solo ojo brillante en el centro del pecho. Sus cuerpos, aunque de forma humanoide, estaban dominados por un torso cuadrado y macizo. Ray ya los había visto antes. Sabía qué eran. Sabía también que el sistema no le otorgaría más cristales, ni absorbería su maná. Había alcanzado un límite. Su habilidad de devorar maná parecía restringida contra ciertas bestias. El grupo se movilizó de inmediato. Ray no hizo mucho. Observaba, analizaba. Había decidido que era momento de que los demás se fortalecieran. No siempre estaría ahí para salvarlos. Slivia tomó el mando, demostrando una aguda comprensión táctica. Distribuyó al grupo estratégicamente, considerando incluso la nueva arma de cadena de Kyle y la presencia de Jasmine. La debilidad de los golems era evidente, su lentitud. Slivia, Martha y Dan lideraron el ataque directo, distrayendo a las criaturas. Mientras tanto, Ray, Jasmine, Monk, Gary y Kyle se movieron por los flancos, eliminando a los enemigos desde atrás. Cada movimiento estaba bien coordinado. Pese a su tamaño y poder, los golems no fueron rivales. La fuerza del grupo había aumentado notablemente. Tras derrotarlos, extrajeron los cristales sin perder tiempo y siguieron el ascenso, con Jasmine al frente. Pero Ray seguía atento, y tras esa batalla, su sospecha solo se intensificó. ¿Cómo había llegado Jasmine sola hasta aquí, si incluso un grupo tan fuerte como el suyo apenas pudo contra los golems? No cuadraba. Más arriba, otra amenaza los aguardaba, conejitos rabiosos. A simple vista parecían tener rasgos de conejo, pero medían más de 2,5 metros, con cuerpos tan robustos como el de un oso grizzly. Eran bestias mágicas intermedias, y no había tiempo para dudar. Ray no lo pensó 2 veces. Corrió al frente y se lanzó contra ellos. Cada uno caía con un solo golpe. En cuestión de minutos, había derrotado a 10. El resto del grupo apenas había acabado con 4. Ya no les sorprendía su fuerza. Lo que los dejaba perplejos era la velocidad con la que Ray seguía volviéndose más fuerte. Gracias al sistema, obtuvo 8 cristales de los conejitos y los absorbió de inmediato. Los otros 2 los guardó en su vacío sin fin, sin que nadie se percatara. No iba a correr riesgos. Después de lo que sucedió la última vez con el Minotauro, sabía que debía estar listo para cualquier cosa que se ocultara en los túneles o en la cueva. Y necesitaba toda la fuerza que pudiera reunir. Tras absorber los cristales, su energía se disparó. Su cuerpo se sentía más ligero, más afilado. Sus puntos habían alcanzado los 79. Estaba a pocos pasos de su próxima evolución. «La cueva está justo aquí adelante», anunció Jasmine. Ya habían pasado varias cuevas en el camino, pero Jasmine no se detuvo en ninguna hasta llegar a una más arriba, casi oculta en la ladera. «¿Esto es una cueva?», preguntó Monk con desconfianza. La entrada era imponente. Medía 10 metros de altura, y sus paredes eran tan lisas como el mármol.
No parecía natural, más que una cueva, parecía un túnel tallado por el hombre. Bueno, ¿a qué estamos esperando?, dijo Gary, tomando la iniciativa. Dentro, la oscuridad era total, pero el grupo venía preparado. Cada miembro había comprado cristales de piedra clara y llevaban repuestos. Nadie quería cometer el mismo error que en la arena. Avanzaron en silencio. El túnel no ascendía ni descendía, simplemente seguía recto, como si guiara a algo o a alguien. Tras varios minutos de caminata, se toparon con una puerta redonda de acero que bloqueaba por completo el paso. 10 metros de altura, sin rendijas, sin huecos. Un obstáculo absoluto. «Esta es la puerta de la que hablaba», dijo Jasmine. Gary miró a Ray con una sonrisa. «Bueno, Ray, parece que es hora de que hagas lo tuyo».